Cadena Federal. Oye, ¿qué ha pasado con ese vídeo de la inmigración? ¿Qué ha pasado con ese vídeo que ibas a subir estas 2 semanas sobre la inmigración? Eres un mentiroso. Hemos sido engañados. Bueno, pues veréis. Yo empecé a hacerlo. Yo me puse a buscar datos, me puse a apuntarlos en el cuadernito este mío, ya sabéis. Y dije, buf, es que estos datos me parecen un poquito espesos como para estar analizándolos de esta manera. No me termina de convencer el tema, no me termina de convencer. Y entonces yo estaba ahí, no me termina de convencer, total, que dije, bueno, venga, va, para la inmigración, bueno, no parece que quede mal, pero dije, claro, pero tengo que hablar también de nacionalizaciones. Y claro, y para nacionalizaciones el tema se espesaba todavía más, porque hacía todo más denso de explicar. Y yo dije, no va a ser esta la manera, no va a ser esta la manera. Y entonces dije, oye, ¿y si para poder analizar mejor esta información y de una forma más visual, hago un informe como los que he hecho otras veces, pero esta vez donde estén reflejados todos los datos de inmigración? Estupenda idea, José. ¿Qué gran idea has tenido? Muchas gracias, José. De nada, José. Me puse a hacerlo, me descargué los datos del INE, bueno, ya te digo, liada de manta a la cabeza. Pero claro, hubo un momento que yo dije, pero si vas a hablar de inmigración, también deberías tener los datos de inmigración ilegal. Claro, tiene sentido. Pero la inmigración ilegal no está en el INE. La inmigración ilegal sale en unos informes del Ministerio del Interior. Claro, y entonces dije, ¿y si me busco otra liada de manta a la cabeza? ¿Y si me busco los datos de los informes del Ministerio del Interior? Me los pico a mano, aunque sea un coñazo, y así también puedo meter en el informe los datos sobre inmigración ilegal. Para que cuando una persona quiera hablar de inmigración ilegal, ¡pum! Lo tenga ahí, ¿no? Lo tenga ahí. Pues dije, venga, va, pues lo hago. Total, que me puse y lo hice todo. Básicamente lo hice todo. Entonces al final, ya cuando llevaba un tiempo, dije, a ver, esto ya lo tengo casi finiquitado, pero yo creo que esto al final va a ser más interesante hablarlo en directo con la gente, aunque yo pueda comentar ciertas cosas que a mí me llaman la atención y ahora las vamos a ir viendo, pues oye, creo que prefiero comentarlo en directo con la gente porque sé que esto va a suscitar muchas preguntas y ya de paso, pues mira, ven el informe y luego ellos pueden juguetear con el informe. Ya sabéis que a mí me gusta que personas que saben mucho más que yo puedan utilizar esto para llegar a conclusiones a las que yo no llego porque soy más tonto que un zapato y porque yo de estas cosas no sé. Es decir, yo sé de integrar esta info, de cómo enseñarla, pero no sé no sé responder a muchas de las preguntas que me salen después, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a ir al turrón. Y quiero haceros varias preguntas. Que tendréis que ir contestando para ver cómo de bien informados estáis. Prácticamente todos los datos son datos de los últimos 20 años. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema de inmigración. Inmigración legal. Inmigración legal, que básicamente hay 3 tipos. Extranjeros nacidos en España, extranjeros que están nacionalizados. ¿Eso qué quiere decir? Yo me vengo a España y en función de ciertas condiciones, no, pues al final acabo obteniendo la nacionalidad. Y luego están los no nacionalizados. Es decir, pues yo vengo a España, tengo mi tarjeta de residente en España, pero no estoy nacionalizado. Sigo manteniendo mi nacionalidad previa, aunque viva en España. ¿No? Estos son todos los tipos de inmigración que hay en lo que se refiere a la legal. Entonces ahora quiero preguntaros, ¿cuánto pensáis, al final, como son datos de hace 20 años, esto es una generación, ¿cuánto pensáis que ha aumentado la inmigración legal en los últimos 20 años? Si yo os dijera que en 1998 en total había aproximadamente 1 millón, ¿cuántos diríais que hay a cierre de 2022? Repito, esto es un proceso de 20 años. Ahora son como 4 millones. Bueno, creo que te has quedado corto. Bueno, voy a daros unos datitos, ¿vale? En 1998, nacionalizados había 579.000. 579.000. Ahora, en 2022, hay 5 millones. Es decir, prácticamente se ha multiplicado por 10 la cantidad de personas no nacionalizadas. Nacionalizados había en 1998 casi 600.000. Ahora, ¿cuántos hay nacionalizados? 2.500.000. Es decir, que se ha multiplicado por 4. Y en 1998... extranjeros nacidos en España había aproximadamente 56.000. Ahora, 524.000. Es decir, también se ha multiplicado por 10. Vamos a verlo, chicos.
Aquí tenéis cómo ha crecido o cómo ha evolucionado la inmigración en España en los últimos 25 años. Cierre del año 2022 porque el INE no tiene datos más recientes por algún motivo. Ahora mismo, España, ¿vale? Con los últimos datos disponibles, España está en máximos históricos en lo que a inmigración se refiere. ¿Cómo se distribuye esto, no? Claro, porque al final todos estaremos de acuerdo en que, oye, mira, la inmigración legal a priori no tiene por qué ser un problema, ¿no? ¿Cómo se reparte esto? Pues bueno, pues la inmigración legal se reparte de la siguiente forma. Aquí tenéis todas las comunidades autónomas y qué porcentaje tienen en lo que se refiere a países de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues la Unión Europea, países que no son de la Unión Europea, de Oceanía, que bueno, Oceanía es que es casi un meme, países asiáticos, africanos, América del Sur, América del Norte, América Central, bueno. ¿Y por qué esto llama la atención? Pues por varios motivos, pero no sé si podéis fijaros. Para hacer esto fácil, ¿vale? Voy a seleccionar los principales sitios de los que recibimos inmigración. Y hay una de las cosas en las que es fácil fijarse. Y es que, evidentemente, Ceuta y Melilla, la mayoría de inmigración legal que reciben es de países africanos, por motivos evidentes. Pero cuando te pones a mirar, dices, donde más porcentaje hay, donde más gente hay, es, atentos, en Andalucía, en Extremadura, en Murcia y en Cataluña. Esos son los sitios donde más hay. Llama la atención que uno donde menos hay es en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid es de los sitios donde menos hay. Pero, sin embargo, se ve compensada por inmigración ¿de dónde? De Sudamérica. No era el País Vasco donde era una cantidad ingente. Estos son datos de 2022. Seguramente en el año 2023-2024 suba bastante. Suba bastante. Al final esto solo muestra, para que os hagáis una idea, esto muestra en las comunidades autónomas cómo se reparten los grupos migratorios. Esto, al final, sirve para decir, oye, ¿Asturias es donde menos hay? Asturias es, a día de hoy, donde menos hay, sí. Son un 13% de la población inmigrante. Mientras que de América del Sur son el 60% y de América Central son el 20%. Esto es curioso porque sirve para ver, por ejemplo, cómo se han comportado, ¿no? Estas políticas migratorias que han llevado a cabo las comunidades autónomas, ¿no? Cómo han ido evolucionando. Estas son las 8 zonas de las que España puede recibir inmigración. Una cosa que a mí me ha llamado la atención es que no importa qué año elecciones o qué comunidad autónoma, normalmente toda la inmigración o la que se recibe de la mayoría de sitios siempre está pareja. Esto es inmigración legal. Inmigración legal, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que entran todas las categorías que hemos visto antes. Aquí hay una cosa curiosa. Si os fijáis, en Asia, América del Norte, Oceanía y en Europa, la proporción de inmigración hombres-mujeres, la proporción hombres-mujeres está prácticamente a la par, con un par de puntos porcentuales de diferencia, pero siempre bastante a la par. Sin embargo, cuando vamos a la inmigración que viene de la zona de América Central y Caribe, se dispara en términos comparativos la proporción de mujeres que vienen, siendo más de un 60% de mujeres. Y este caso se produce el efecto contrario cuando nos vamos a África. Cuando comprobamos la inmigración legal que viene de África, lo que tenemos es el efecto contrario. Que el 60% son hombres. Esto es para aquellos que dicen que no, que es mentira, que vengan más hombres de los países africanos. No, es una realidad, ¿vale? Esto es simple y llanamente una realidad contra lo que no se puede pelear. Eso llama la atención, ¿por qué? Porque esto también te dice el tipo de modelo migratorio que tienes de cada zona. Cuando se trata de que tienes una inmigración muy pareja es porque, entre otras cosas, los que vienen, ¿qué son? Familias. Cuando vamos al caso, por ejemplo, de Asia, está muy a la par. ¿Por qué? Porque lo que está viniendo son familias. Y eso te da una intención de lo que buscan. Bueno, y ahora vamos a hacer alguna preguntita, ¿vale? Voy a haceros alguna preguntita que creo que os va a gustar. Dejadme que os haga una pregunta. ¿De qué país, ¿de qué país no? ¿De qué zona pensáis que ha aumentado más la inmigración y en cuál pensáis que se ha reducido más? Es decir, oye, pues en el 98 recibíamos un 20% de la inmigración era africana.
¿Cuánto pensáis que es ahora? ¿Más o menos? Y esto es real. En el 98 la inmigración africana era un 21%. Más, ¿vale? En el caso de América del Sur, en 1998 eran un 18%. ¿Pensáis que son más o menos? Más, vale, perfecto. Y de Europa eran un 35%. ¿Pensáis que son más o menos? Menos, más, vale. Bueno, lo bueno es que no vamos a tener que esperar mucho. Bueno, pues para los que habéis dicho lo de África, en 1998 el porcentaje de inmigración africana era el 21%. Ahora ha bajado en términos de porcentaje hasta el 18%. Es decir, comparativamente, de toda la inmigración legal, vienen menos africanos de los que venían antes. La caída, la que ha sido una caída brutal, ha sido Europa. Europa ha sido una caída descomunal. Y lo que ha sido la subida de la parra es América del Sur. América del Sur prácticamente se ha doblado. Prácticamente se ha doblado. Y para aquellos que decís, ¿qué porcentaje es engañoso? No te preocupes, mi rey, que ya lo tengo aquí en números reales. En números reales, aquí en azul claro, esto que tenéis aquí en azul claro, esto es África. Entonces, ¿se ha incrementado? Se ha incrementado. Pero para que os hagáis una idea, comparativamente ha subido de 250.000 a 1.370.000, ha subido mucho, pero no tanto, como podéis ver aquí. Bueno, lo de América ha sido la demencia. Esto también, por cierto, tiene otras consecuencias, porque si os fijáis, Europa, durante una época, Europa era de donde más recibíamos, pero luego metió la bajada. ¿Sabéis por qué es esto? ¿Sabéis esto a qué responde? Veréis. ¿Por qué vienen aquí las personas que son de América o de África? Principalmente vienen a trabajar. Es decir, tú al final lo que haces es ir a zonas donde se viva mejor que donde vives tú. Esto, o sea, los datos que recibimos aquí de Europa, lo que nos quieren decir es que hay países mucho más atractivos para los europeos que España. Que ahí donde un momento fue, esto es la época de la burbuja, ¿vale? Pero que durante una época, ahí donde España era uno de los sitios más atractivos para ir a vivir, luego ya no. Para los europeos ya no. Evidentemente, para la gente de Latinoamérica sí. De hecho, hay algunas subidas de personas que vienen de Latinoamérica que coinciden con cuestiones como lo que ha pasado en Cuba, como lo que ha pasado en Venezuela, ¿vale? Hay coincidencias temporales en esos momentos. Pero esto lo que te dice claramente que es que el tipo de inmigración que vendría de Europa, que es gente de cierto nivel de poder adquisitivo, España dice, mira, no me interesa, puedo irme a otros sitios y ganar más que en España y vivir mejor que en España. Esto para mí, debo decir que es algo malo. Es algo malo. No me parece algo positivo que España ya no sea de los lugares más atractivos para que vengan a trabajar o para que vengan a vivir personas de Europa. Luego tenemos lo de siempre, ¿no? Luego tenemos lo de siempre, que es básicamente detalle. ¿Detalle qué es? Datos puros y brutos. Aquí podéis ver absolutamente todo. De cada país, de cada lugar, cuántos han venido en cada año, para qué comunidad autónoma. O sea, quiero decir, yo no quiero ahondar mucho porque no quiero que esto se haga demasiado espeso, ¿vale? Pero tenéis todos los datos de inmigración legal, los tenéis divididos por provincia, por sexo, es decir, podéis buscar lo que queráis y podéis enterraros lo que queráis. Y yo encantado, ¿vale? Pero realmente tampoco quiero perder muchísimo tiempo en esto porque las conclusiones son bastante obvias y realmente tampoco hay mucho que discutir aquí, más allá de los puntos que he comentado, que son cosas que me han llamado la atención mientras lo veía, ¿no? Ahora entramos in the melon. Ahora entramos en lo que yo sé que va a ser inmigración ilegal, chicos. Inmigración ilegal. Lo bueno es que tengo datos de inmigración ilegal desde 2007 hasta 2024. Y ahora voy a haceros la pregunta. ¿Pensáis que es ahora, cuando estamos en máximos históricos, en lo que a inmigración ilegal se refiere?
Todos los datos de inmigración ilegal salen de un informe que publica anualmente el Ministerio del Interior de lucha contra la inmigración ilegal. El año pasado, inmigración ilegal detectada por el Ministerio del Interior, interceptada por parte del Ministerio del Interior, hubo 63.970 personas. 63.970. La pregunta es, ¿pensáis que ha habido algún año en estos últimos 15 años donde se ha recibido más? Pues no. De hecho, no. En el año 2018 entraron en la península de forma ilegal 64.300 personas. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí? Esto que tenéis aquí es la evolución de la inmigración ilegal por zona de llegada. Por zona de llegada. Las zonas de llegada son Canarias, Ceuta y Melilla, Península y Baleares. Claro, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que hace unos años recibíamos la mayor parte de la inmigración. ¿De dónde se recibía? En la parte de Andalucía y Baleares. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacían era cruzar el estrecho. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 7 años? Que se ha disparado de una forma absolutamente demencial la cantidad de gente que llega a Canarias. Cuando digo de forma demencial, quiero decir, en 2018 a Canarias llegaban en todo el año 1.300 personas. El año pasado, solo a Canarias, 47.000. 47.000. Y diréis, oye, qué raro, ¿no? Quiero decir, oye, al final, las Canarias están más lejos. Y es cierto. Están más lejos, pero es que aquí lo que se ha creado básicamente ha sido una profesionalización de la inmigración ilegal. ¿Y sabéis esto dónde se ve? Porque uno de los datos también que hay es el número de embarcaciones. Bueno, y ahora veremos cosas. Ahora veremos cosas, ¿eh? Las mafias cambiaron sus rutas, correcto. Las mafias cambiaron sus rutas, pero es que además lo han profesionalizado. ¿Eh? Lo han profesionalizado. Mejor el brazo que esos datos están falseados. A ver. Vamos a ver una cosa. Cuando alguien diga esos datos son falsos, tienes que dar una fuente de datos que sea más fiable. Quiero decir, yo lo que me parece absurdo es que yo venga aquí con datos oficiales y alguien diga, uy, esos datos seguro que son falsos, y que cuando yo te diga, dame tú unos mejores, me digas que no los tienes. Es decir, si se va a hacer una crítica a los datos del Ministerio del Interior, y me parece que una crítica puede ser legítima, tiene que ser siempre con una alternativa. Porque si no, no avanzamos. Vamos a ver un poquito de detalle. Evidentemente, bueno, lo que se ha disparado ha sido por vía marítima, siempre ha sido mayor por vía marítima, ¿vale? Quiero decir, eso a nadie le puede sorprender. Pero sin embargo, voy a llamaros la atención sobre una cuestión. El número de embarcaciones ha bajado. El número de embarcaciones ha bajado. Pero sin embargo, recibimos más. ¿Sabéis a qué suena esto? Esto suena a profesionalización. Para que os hagáis una idea, aquí abajo tenéis cuántas personas vienen por embarcación por zona de llegada. Si os fijáis en la zona de Canarias, hay un ligero despunte y en una sola embarcación de las que vienen de Canarias vienen 5 veces más personas de las que llegan a Península Baleares. ¿Sabéis eso por qué es? Porque se está profesionalizando. Esto es recibir más beneficio por hacer el mismo trabajo. Profesionalización. Y en esto, por ejemplo, ¿qué está involucrado? Algunas ONGs. Algunas ONGs que, increíblemente, son capaces de localizar cayucos en mitad del Atlántico con una precisión milimétrica. Es cuanto menos curioso. Es cuanto menos curioso. Que antes, cuando se cruzaba el estrecho, que es una ruta, vamos a decir, mucho más sencilla, era más complicado. Y que ahora, con una ruta infinitamente más complicada, los índices de llegada se han disparado. Es decir, es que esto no tiene absolutamente ningún sentido.
Por cierto, esto es todo de los datos de estos informes. A mí personalmente, una de las cosas que me preocupa es cómo ha cambiado la tendencia y cómo se ha disparado el nivel de inmigración que se recibe en las Islas Canarias. Quiero decir, porque cuando hablamos de llegan pateras a la península, hay mapas que se pueden ver por ahí, ¿no? Que te marcaban las zonas de llegada y tal. Y había, claro, hay muchos kilómetros de costa. Pero es que ahora no hay tantos kilómetros de costa para dejarlos. Ni las zonas a las que van pueden absorber ese nivel de población. Por ese motivo, a los que están llegando a Canarias luego tienen que moverlos, porque Canarias no puede absorber. Claro, porque esto no es que sean acumulados, ¿vale? Es decir, o sea, que Canarias no es que en 2023 llegasen 39.000 y en 2024 llegaran 7.000 más. No. Que en 2023 llegaron 40.000 y en 2024 llegaron no esos 40.000, sino otros 46.000 nuevos. Eso implica que en apenas 3 años han llegado más de 100.000 personas. En los últimos 6, 150.000 personas. 150.000 personas. Eso, teniendo en cuenta cómo es de grande la población de Canarias, es tener un sitio absoluta y totalmente saturado. Es tenerlo absolutamente saturado. Por cierto, hay una cosa que se comenta mucho que es inmigración ilegal que llega a través de aeropuertos. Sobre eso no he encontrado nada en fuentes oficiales. Absolutamente nada. Y como no lo he encontrado, pues no lo pongo. Si alguien sabe de una fuente fiable que hable de eso, yo estoy encantado de ponerlo. A finales de 2024 la población de Canarias son 2.200.000 habitantes. Eso implica que en 6 años es un 5% de tu población, que es una barbaridad. Una absoluta barbaridad. Teniendo en cuenta, claro, que no llegan todos de forma equitativa a las islas en función de su población, ¿eh? En absoluto. En absoluto. Bueno, y ahora vamos a ir con la última parte, que es la parte de las nacionalizaciones. Voy a preguntaros ahora. Bueno, primero tengo que hacer una aclaración, porque las nacionalizaciones que se incluyen aquí son las nacionalizaciones que da el Ministerio de Migración, Seguridad Social e Inclusión, y habla de las nacionalizaciones que se han dado cada año. Pero en este caso solo habla de aquellas dadas por motivos de residencia. Diréis, ¿qué es eso de motivo de residencia? Bueno, pues yo os lo explico. Hay varias categorías. 5 años pidiendo asilo, 10 años de residencia, una cosa que se llama 2 años Iberoamérica Plus, que ahora os comento lo que es, otro motivo, tururú, y recurso de reposición. Y luego, relacionados con relaciones que puedes tener aquí, tienes 1 año, hija, hijo, nieta o nieto de español. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres hija de un español, tienes nacionalidad española. 1 año de matrimonio con un español o 1 año y que hayas nacido en España. Ahora yo os pregunto, en el año 2009, que es del primero del que se dan datos, hubo 80.000 nacionalizaciones. 80.000. ¿Sabéis cuántas hubo en el año 2024? ¿Solo en el 2024? Pues ya lo digo yo. 220.000. ¿Y fue el año que más hubo? No, no fue el año que más hubo. ¿Y el año que más hubo cuál fue? Efectivamente, 2013. En 2013 hubo 260.000. Es el máximo de la serie histórica. 2013. En 2013, básicamente, el motivo es porque se simplificaron los trámites necesarios para poder obtener la nacionalización. Porque, bueno, traduciéndolo rápido, había una pila de solicitudes así de alta y dijeron, esto o simplificamos la burocracia o esto nos van a enterrar en papeles. Y entonces, básicamente, fijaros el pico que hubo. Que en 2013 hubo 260.000 y al año siguiente 90.000. Es decir, una bajada descomunal. Sin embargo, año 2023, 240.000. Año 2024, 220.000. Es decir, en los últimos 2 años se han nacionalizado casi a 500.000 de inmigrantes. Y diréis, ¿y por qué motivo principalmente? Bueno, pues el motivo principal, ¿sabéis cuál es? El motivo principal es el plan 2 años Iberoamérica Plus. Este plan básicamente
para lo que sirve es que si tú eres de un país latinoamericano y tienes 2 años de residencia en España, ya puedes pedir la nacionalidad, siempre y cuando no tengas antecedentes penales. ¿Es algo que a mí me parece positivo? Me lo parece. En el caso de Latinoamérica, creo que culturalmente somos muy parecidos. Somos muy parecidos y en ese punto, pues... quiero decir, pues... Claro, eso es lo que hace que se dispare todo el tema, ¿no? ¿Siguen simplificados? No. Luego, o sea, básicamente en 2013 hubo lo que se llama una nacionalizaciones masivas. 2 años, estás de coña, debería ser una visa de residente, no nacionalidad. Bueno, Daniel, ahí podemos debatir. Pero bueno, una de las cosas que es curiosa es cuando te pones a ver esto, pero dices, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de la gente que viene de África? ¿Cuál es el motivo principal para conseguir la nacionalidad? Esa es buena, ¿no? Es una buena pregunta. Quiero decir, porque tú al final, si dices América, boom, básicamente es... el Iberoamérica Plus se lo lleva todo. Evidentemente, si tú seleccionas Asia, pues el Iberoamérica Plus está porque es gente que tiene doble nacionalidad. Pero es un meme. En Asia tienes los 10 años de residencia. Como causa más común está 10 años de residencia. Ahora bien, ¿y cuando preguntamos por la inmigración procedente de África? Pues en África básicamente el motivo principal es nacido en España. Es decir, ni siquiera juntando los 10 años de residencia y el matrimonio con un español, se llega a he nacido en España. He nacido en España es el principal motivo de nacionalizaciones entre las personas provenientes de África. Aquí lo tenéis, lo podéis ver por cada país. Es que quiero decir, ya os digo que esto, o sea, aquí hay trabajo, ¿vale? O sea, aquí hay trabajo, pero hay para pasarse aquí un rato, ¿vale? Y como sé por qué me vais a preguntar, porque os veo venir, ¿vale? Sí, Marruecos también. Marruecos, la principal causa es un año y nacido en España. Pero ya os digo que os daré el informe para que lo podáis toquetear hasta la extenuación. Y ahora vamos a una cosita. Nacionalizaciones por edad. Mirad aquí abajo. La edad. Oye, qué raro, ¿no? Fijaros qué grande es esta ventana cuando lo tenemos todo y cómo disminuye cuando seleccionamos algunas cosas, ¿eh? Madre mía, la edad militar como está. Sin embargo, cuando te vas a Europa, ¿qué ocurre? Pues que hay una proporción mayor entre personas más mayores. En Asia, lo mismo. De América, fijaros, por eso os digo, es que he aquí la diferencia, por la que os digo de vienen a trabajar. Vienen a trabajar, ¿por qué? Porque si os fijáis, la proporción hombres, mujeres, aunque no esté equilibrada, toda se concentra entre ¿qué? Entre los 18 y los 49 está concentrado prácticamente la totalidad de la inmigración, de las nacionalizaciones que se conceden a personas de Latinoamérica. Pero espera, que hay más. Espera que hay más, que esto también lo quiero ver. Voy a haceros una pregunta. Los 5 países, o el que pensáis que ha obtenido más nacionalizaciones en el año 2024. Es decir, país de origen del cual han sido nacionalizadas más personas en 2024. A ver quién se sabe esa. Colombia. Vale, pues os adelanto que no. Os adelanto que no es Colombia. Es Marruecos. En el caso de los hombres, es Marruecos. De hecho, vamos, os lo enseño. Aquí, en esta gráfica de aquí. No, perdonadme. En esta gráfica de aquí, ¿veis esta línea oscura? Esto es Marruecos. En 2024 fueron nacionalizados 15.500 personas, 15.500 hombres provenientes de Marruecos. El siguiente, Venezuela, 13.500. Y el siguiente, Colombia, con 11.000. Si nos vamos a las mujeres, la cosa cambia. 19.500 de Venezuela, 17.000 casi de Colombia, 13.500 de Marruecos. Y bueno, de hecho, si marcamos África aquí, vamos a ver los 5 países de los que recibimos más inmigración provenientes de África, ¿vale? Que es Senegal, Nigeria, Marruecos, Gambia y Argelia. Y el primero,
con una diferencia demencial, claro, evidentemente es inmigración legal, es Marruecos. Es decir, de Marruecos viene literalmente el 90% de toda la inmigración legal que recibimos de África es de Marruecos. Sin embargo, curiosidad, que cuando tú miras América, la proporción está mucho más compensada entre diferentes países. Principalmente Colombia, Venezuela. Principalmente Colombia y Venezuela. Evidentemente, aquí como podéis ver, las nacionalizaciones en 2024, vamos, si os fijáis aquí en el 2022, mirad esta barbaridad. Y diréis, ¿cómo es posible que hayan subido tanto las nacionalizaciones del 2022 al 2023? Y la respuesta es, no lo hicieron. No lo hicieron, no crecieron las nacionalizaciones de 2022 al 2023. Porque esto, la mayoría de esta gente, es gente que se ha cogido el plan de 2 años. Es decir, llevaban viviendo en España 2 años antes de conseguir la nacionalización que han conseguido en 2023. Es decir, que esa gente no vino en 2023, sino que vino entre 2020 y 2021. 2020 y 2021, y principalmente vienen de Venezuela. Pues si queréis os hago un puto dibujo. Venezuela y Colombia. Si queréis, os lo puedo dibujar, pero yo creo que cualquiera es capaz de comprenderlo. Evidentemente, Europa ha bajado, Asia ha bajado. Curiosidad, mira, voy a haceros una. Voy a haceros la última pregunta. ¿De qué país de Asia pensáis que viene la mayoría de la inmigración legal? ¿De qué país de Asia pensáis que ha sido nacionalizada más gente? ¿De qué país de Asia? Venga. China. Pues no. Pakistán. No es China, es Pakistán. Y ojo, pero que China tampoco va después. Que después viene la India y Filipinas. Vale, os acabo de... Mira, algo interesante para que podáis tenerlo. Pakistán, yo no he visto un pakistaní en mi vida, Julio. No, pero según me ha dicho Marta, en Cataluña es bastante normal que lo que en Madrid llamamos los chinos sean los paquis. En plan, bajo al paqui a comprar algo. Y de hecho, bueno, es que ya te digo, lo tenéis para poder verlo si queréis por comunidades autónomas y todo el rollo, y ahí es donde podréis ver todas estas diferencias. Pero bueno, ya sabéis que yo lo dejaré a vuestra disposición para que lo podáis ver y disfrutarlo y toquetearlo y hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Si estás viendo esto en YouTube, en mi perfil de YouTube está el Linktree y ahí estará el enlace. Para cuando veas esto, el enlace ya estará puesto. Y a todos los que estáis ahora aquí, os lo paso ahora y así lo tenéis ya y todo lo demás. Pero no sin antes comentar algo que me parece crítico. Y es agradecer a todos aquellos que han donado, porque todos ellos han hecho que yo haya podido perder mi tiempo en hacer esto. Así que muchas gracias a todos los que donáis, a todos los que suscribís. Os dejo el enlace por el chat para que lo podáis toquetear. Muchísimas gracias.